La mayoría de cristianos ama ciertos atributos de Dios y evita otros, como si pudieran elegir a Dios en un menú espiritual donde seleccionas lo que te gusta y descartas lo que te incomoda. Celebramos su amor porque nos hace sentir seguros, predicamos su misericordia porque necesitamos creer que nuestros errores no tienen consecuencias permanentes, cantamos sobre su gracia durante horas porque eso nos permite seguir viviendo sin cambios profundos. Pero cuando llega el momento de enfrentar su ira, su justicia que no negocia, su santidad que nos expone sin filtros, entonces cambiamos de canal, bajamos el volumen, buscamos interpretaciones que suavicen el impacto. Y ahí está el problema. Un Dios sin todos sus atributos no es el Dios de la Biblia, es un ídolo construido a medida. Y un ídolo no salva a nadie. Este video va a desmantelar esa construcción pieza por pieza, y si te quedas hasta el final vas a entender por qué rechazar un solo atributo de Dios es rechazar a Dios mismo. Cuando dices, Dios es amor, ¿qué estás diciendo exactamente? ¿Y qué estás excluyendo sin darte cuenta? Porque antes de entrar en la lista completa necesitamos establecer algo que la mayoría ni siquiera considera. ¿Qué es un atributo divino? No es una característica accidental que Dios podría tener o no tener. No es un rasgo que desarrolló con el tiempo. No es una cualidad opcional. Un atributo de Dios es una expresión necesaria e inseparable de su esencia, algo que fluye directamente de lo que Él es en su naturaleza más profunda. Por eso la teología clásica distingue entre dos categorías fundamentales: los atributos incomunicables, que pertenecen exclusivamente a Dios y que ningún ser creado puede poseer ni siquiera en forma aproximada, y los atributos comunicables, que Dios comparte en medida limitada con los seres humanos creados a su imagen, pero que en Él existen de manera perfecta y completa. Esta distinción no es un ejercicio académico, es absolutamente crucial para entender que cuando hablamos de Dios, no estamos describiendo a un humano mejorado. Estamos señalando hacia algo completamente otro, radicalmente diferente, infinitamente separado de todo lo creado. Y eso es exactamente lo que incomoda. Y antes de continuar, si este contenido está desafiando tu concepto de Dios de maneras que no esperabas, dale like al video porque eso me indica que estoy tocando territorio que otros creadores están evitando. Atributos incomunicables, aseidad. Dios existe por sí mismo. Comenzamos con el atributo que menos se predica porque parece tener poca aplicación emocional inmediata. La aseidad de Dios, que significa que Dios existe por sí mismo, sin depender de ninguna causa externa, sin necesitar ningún soporte, sin requerir validación de ninguna realidad fuera de sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie para continuar existiendo, no necesita el universo para tener propósito, no requiere adoración para sentirse completo, no evoluciona ni mejora porque ya es absolutamente perfecto en su autoexistencia eterna. Todo lo demás que existe depende de algo más. Tú dependes de oxígeno, alimento, una cadena causal que se remonta hasta tu concepción. El universo entero depende de leyes físicas y condiciones iniciales precisas. Pero Dios no depende de nada, porque Él es la fuente última de toda existencia, el fundamento sobre el cual todo lo demás se sostiene. Si todo el universo dejara de existir en este instante, Dios seguiría siendo exactamente quien es, sin pérdida ni disminución de su gloria. La aplicación existencial es demoledora. No eres necesario para Dios en ningún sentido metafísico real. Tu existencia no llena ningún vacío en su ser. Tu adoración no añade nada a su completitud. Eso destruye toda forma de narcisismo espiritual que intenta convertir a Dios en alguien que nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a Él. Dios no te necesita. Y eso es lo que hace que su amor sea tan escandaloso. Eternidad, fuera del tiempo. La eternidad de Dios no significa simplemente que ha existido por mucho tiempo y seguirá existiendo indefinidamente. La eternidad significa que Él existe completamente fuera del tiempo, que no tiene principio porque nunca comenzó, no tiene fin porque nunca puede dejar de ser. Para Dios no hay pasado ni futuro, todo su ser está en un eterno presente donde todos los momentos del tiempo son igualmente actuales ante Él. Esto tiene implicaciones masivas sobre sus promesas. Cuando Dios promete algo en Génesis para cumplirse en Apocalipsis, para Él no hay espera ni incertidumbre. El cumplimiento ya está presente en su conocimiento eterno, aunque para nosotros ocurre en secuencia temporal.
Por eso la Biblia puede decir que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque en la eternidad de Dios, la cruz siempre estuvo presente sin estar sujeta a limitación temporal. Y eso significa que cada promesa de Dios es tan segura como si ya hubiera sido cumplida, porque en su perspectiva eterna ya lo fue. Inmutabilidad. El Dios que no cambia. Dios no cambia. Esta declaración simple genera tensión inmediata con nuestra experiencia, porque nosotros cambiamos constantemente en respuesta a nueva información, circunstancias alteradas y el paso inevitable del tiempo. Dios no cambia porque no puede mejorar desde la perfección absoluta ni empeorar desde la bondad infinita. No adquiere nuevos conocimientos que modifiquen sus planes porque ya conoce todo lo que puede ser conocido. No se arrepiente en el sentido humano de lamentar decisiones tomadas con información incompleta. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre antes del diluvio, no está describiendo un cambio interno en la naturaleza de Dios, sino un cambio en su relación hacia la humanidad, basado en el cambio real que ocurrió en la humanidad misma. La inmutabilidad significa que puedes confiar absolutamente en sus promesas, porque el Dios que prometió es exactamente el mismo Dios que cumplirá sin ninguna variación de carácter entre el momento de la promesa y el momento del cumplimiento. Si Dios cambiara, no podrías confiar en Él mañana. Omnipresencia, soberanía total sobre el espacio. La omnipresencia de Dios no es que está esparcido por el universo como energía difusa que llena cada rincón del espacio. Esa es una interpretación panteísta que confunde a Dios con su creación. La omnipresencia significa que Él ejerce soberanía total sobre cada punto del espacio, sin estar contenido por ningún lugar ni ausente de ningún lugar, puede actuar con pleno poder en cualquier ubicación, simultáneamente sin dividir su atención. No hay rincón del universo donde puedas esconderte de Dios, ni dimensión donde puedas evadir su autoridad. No hay distancia que pueda separarte de su alcance, ni barrera que pueda bloquear su acceso. El Salmo 139 lo expresa con claridad devastadora. Si subo a los cielos, allí estás tú. Si hago mi lecho en el Seol, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Eso no es poesía mística, es una declaración forense sobre la imposibilidad de escapar de su jurisdicción universal, sin importar qué estrategia uses o qué distancia recorras. Pausa aquí. Aseidad, eternidad, inmutabilidad, omnipresencia. Todos estos atributos describen un Dios que no se parece en nada a la versión domesticada que circula en memes y sermones motivacionales. Si esto te está incomodando, es porque tu concepto de Dios necesitaba esta confrontación. Comenta cuál de estos atributos te resulta más difícil de aceptar, porque eso revela algo importante sobre tu teología implícita. Atributos morales. Santidad. Separación absoluta. La santidad de Dios es el atributo que menos queremos examinar de cerca porque nos expone de maneras que ningún otro logra. La santidad no significa que Él es muy bueno según estándares humanos elevados. Significa separación absoluta de todo lo que es impuro, contaminado, corrupto o moralmente comprometido en cualquier grado por mínimo que sea. Dios es santo en un sentido que hace imposible cualquier mezcla con el pecado, cualquier tolerancia del mal, cualquier compromiso con la corrupción moral. La santidad de Dios es pureza sin mezcla, luz sin sombra, perfección moral sin la más mínima desviación. Y eso significa que Él no puede simplemente pasar por alto el pecado como problema menor que se resuelve con disculpas superficiales. La santidad es la base de todo juicio porque establece el estándar contra el cual toda conducta humana es medida sin excepciones, sin atenuantes, sin categorías especiales. Isaías vio la santidad de Dios en el templo, y su respuesta no fue admiración estética ni alegría contemplativa, fue terror existencial. ¡Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey! La santidad de Dios expone nuestra corrupción moral de maneras que ningún examen psicológico puede lograr, y esa exposición no es opcional si quieres conocer al Dios real. Justicia. Coherencia moral perfecta. La justicia de Dios no es crueldad disfrazada de moralidad ni sadismo teológico. La justicia de Dios es coherencia moral perfecta, la aplicación consistente de su estándar santo sobre toda conducta sin importar quién seas, qué posición ocupes,
que credenciales religiosas presentes. La justicia significa que el pecado importa realmente, que tiene consecuencias reales, que no puede ser trivializado ni explicado como simple inmadurez que se corrige con educación. Cuando la Biblia dice que Dios es justo, está declarando que Él trata con el pecado de manera proporcional a su gravedad real, no a nuestra percepción subjetiva de qué tan serio debería ser según nuestros estándares culturales. La justicia de Dios garantiza que ningún pecado quedará sin respuesta, que ninguna injusticia permanecerá sin rectificar, que ninguna víctima será olvidada mientras su opresor escapa sin consecuencias. Y aunque eso puede sonar duro para sensibilidades modernas que prefieren misericordia universal, la justicia de Dios es lo único que hace moralmente serio al universo en lugar de un teatro absurdo donde las acciones no tienen peso real. Ira. Respuesta santa al mal real. La ira de Dios es el atributo que más agresivamente se intenta eliminar del discurso cristiano porque suena primitivo, vengativo, incompatible con el amor. Pero la ira de Dios no es emoción descontrolada, no es rabia irracional, no es venganza caprichosa. La ira de Dios es su respuesta santa, justa y proporcionada al mal real, su rechazo absoluto de todo lo que viola su naturaleza y destruye su creación, su oposición activa contra la corrupción que arruina vidas humanas. Un Dios que no se enoja contra el mal no es más amoroso que un juez que no se indigna contra el abuso infantil. Un Dios que no se enfada contra el mal no es amoroso, es indiferente. La ira de Dios es el reverso necesario de su amor. Ama tanto lo bueno que odia apasionadamente todo lo que lo destruye. Valora tanto a sus criaturas que responde con fuerza devastadora contra todo lo que las corrompe. Eliminar la ira de Dios es eliminar su pasión moral, convertirlo en una deidad fría que observa el sufrimiento con desapego filosófico en lugar de compromiso apasionado con la justicia. Amor, sacrificial y disciplinante. El amor de Dios no es sentimentalismo barato ni aceptación incondicional que valida cualquier comportamiento sin importar qué tan destructivo sea. El amor de Dios es sacrificial, busca el bien real de su objeto, incluso cuando ese bien requiere disciplina dolorosa, corrección severa, consecuencias naturales que enseñan lecciones que no se aprenderían de otra manera. El amor de Dios llevó a la cruz donde el Hijo experimentó el peso completo de la ira divina contra el pecado, absorbiendo en su cuerpo el castigo que la justicia demandaba. Pero ese mismo amor también disciplina a sus hijos, los corrige cuando se desvían, permite que experimenten consecuencias dolorosas cuando rechazan su guía. Hebreos 12 es explícito. Dios disciplina a todo hijo que recibe, y si estás sin disciplina, entonces no eres hijo legítimo, porque el padre que ama corrige aunque esa corrección sea dolorosa, sabiendo que producirá fruto de justicia. El amor de Dios no ignora el pecado, lo enfrenta hasta la muerte. Aquí está la verdad que nadie quiere enfrentar. No puedes aceptar el amor de Dios si rechazas su justicia. No puedes celebrar su misericordia si niegas su ira. No puedes disfrutar su gracia si eliminas su santidad. Porque todos estos atributos funcionan juntos como expresiones inseparables de su naturaleza, y no puedes tomar solo las partes que te gustan sin crear un Dios completamente diferente. Atributos relacionales. Misericordia. No dar lo que mereces. La misericordia de Dios significa no darte lo que realmente mereces como consecuencia justa de tus acciones. No aplicar el castigo completo que tu pecado ha ganado bajo su ley santa. No ejecutar la sentencia que su justicia tiene perfecto derecho de imponer. La misericordia retiene el juicio que sería completamente justo, demora la ejecución de sentencia ya pronunciada correctamente, extiende oportunidad tras oportunidad para arrepentimiento genuino antes de que la paciencia finalmente se agote. Pedro explica: el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, cuando la gente está diciendo paz y seguridad. Si hoy no estás siendo juzgado, no es porque seas inocente, es porque Dios es paciente. Gracia. Dar lo que no mereces. La gracia va más allá de la misericordia, porque no solo retiene el castigo merecido, sino que da bendición inmerecida. No solo te libra de consecuencias negativas justas, sino que te otorga beneficios positivos que no has ganado ni podrías ganar por mérito propio.
La gracia te da salvación que no ganaste, justificación que no mereciste, adopción en su familia que no calificaste para recibir. Efesios 2. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia destruye todo sistema de mérito religioso, elimina toda posibilidad de negociación donde ofreces algo valioso a cambio de bendición divina. La gracia es completamente unilateral, totalmente inmerecida, absolutamente gratuita porque fluye de la naturaleza generosa de Dios, no de ningún mérito que Él encontró en ti. Fidelidad. Cumple pacto siempre. La fidelidad de Dios significa que Él cumple sus pactos sin importar qué. Mantiene sus promesas aunque tú falles en mantener las tuyas. Permanece leal y superpuesta a su palabra incluso cuando todo sugiere que te ha abandonado. La fidelidad de Dios no depende de tu fidelidad, porque si dependiera de eso, no habría diferencia entre el pacto divino y los contratos humanos que se rompen cuando una parte incumple. Dios no abandona a su pueblo. Aunque su pueblo lo abandone repetidamente, no cancela sus promesas aunque su pueblo rompa constantemente las condiciones. Lamentaciones 3. Las misericordias de Jehová jamás terminan porque nunca decayen sus piedades. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios es el fundamento sobre el cual toda esperanza se construye, porque sin ella no tendrías garantía de que las promesas hechas ayer seguirán siendo válidas mañana. Paciencia. Retrasa juicio, extiende oportunidad. La paciencia de Dios retrasa el juicio que sería perfectamente justo ejecutar inmediatamente. Extiende oportunidad tras oportunidad antes de que la ventana de gracia se cierre y el tiempo de misericordia termine. La paciencia con Israel abarcó siglos de rebelión, idolatría, rechazo de profetas antes de que finalmente permitiera que Babilonia destruyera Jerusalén como consecuencia inevitable de generaciones de desobediencia persistente. La paciencia con el mundo actual ha durado 2000 años desde la ascensión de Cristo, dando tiempo para que el Evangelio llegue a todas las naciones. Pero esa paciencia no es evidencia de que el juicio nunca vendrá, sino provisión de tiempo suficiente para que nadie pueda decir que no tuvo oportunidad cuando finalmente el día llegue. Ahora responde con honestidad brutal en los comentarios. ¿Qué atributo de Dios aceptas fácilmente y cuál te resulta casi imposible de aceptar sin reservas mentales? Tu respuesta revela más sobre tu teología real que todos los credos que podrías recitar de memoria. El problema moderno. El Dios recortado que hemos construido. La cultura contemporánea elige los atributos que le resultan convenientes y descarta los que generan tensión con sus valores sobre autonomía personal y validación emocional. La Iglesia moderna suaviza los atributos incómodos mediante hermenéuticas que reinterpretan textos claros hasta volverlos inofensivos. Énfasis selectivo que menciona constantemente el amor mientras apenas susurra sobre justicia. Omisiones estratégicas que evitan pasajes problemáticos que podrían ofender a visitantes. El resultado es un Dios funcional construido para servir necesidades emocionales, sin desafiar nunca preferencias morales. Un Dios que existe para validar decisiones en lugar de confrontarlas. Un Dios que se adapta a cosmovisión cultural en lugar de transformarla. Este Dios recortado es adorado en millones de iglesias cada domingo. Predicado desde miles de púlpitos por pastores que saben que versiones más completas causarían incomodidad masiva y éxodo hacia congregaciones más afirmantes. Y nadie se da cuenta de que ya no están adorando al Dios de la Biblia, las consecuencias devastadoras. Sin justicia divina, obtienes relativismo moral porque no hay estándar objetivo. Sin ira divina el pecado se trivializa porque si Dios no responde con indignación, entonces el mal no puede ser tan serio. Sin santidad todo se banaliza porque si no hay separación entre lo puro y lo corrupto, entonces nada es realmente especial. Sin soberanía, la ansiedad se vuelve inevitable, porque si Dios no controla todas las cosas, entonces tu vida está a merced de fuerzas caóticas sin ningún propósito que garantice que tu sufrimiento tiene significado. Punto culminante. Si Dios no es todo lo que la Biblia dice que es, entonces no es Dios. No una versión reducida, sino el Dios equivocado completamente. No el Dios que existe objetivamente, sino un ídolo que construiste para servir tus necesidades psicológicas. No puedes tomar la mitad de los atributos y descartar la otra mitad sin cambiar la identidad completa de quién es Dios,
porque estos atributos no son características modulares que pueden añadirse o eliminarse. Son expresiones inseparables de una naturaleza unificada, donde cada atributo implica todos los demás. Si este video destruyó tu concepto previo de Dios y estás experimentando crisis teológica en tiempo real, deja tu comentario explicando qué atributo te resulta más difícil de reconciliar, porque ese conflicto es exactamente donde tu transformación espiritual comienza, o donde tu autoengaño se hace evidente. Suscríbete, porque el próximo video va a mostrar cómo todos estos atributos se unen perfectamente en un evento histórico específico donde se resuelve la tensión aparente entre justicia y misericordia. Los atributos de Dios no compiten entre sí por dominio como si algunos fueran más fundamentales que otros, y pudieras construir una jerarquía donde el amor está en la cima y la justicia queda subordinada. Los atributos son expresiones unificadas de una esencia única, diferentes ángulos desde los cuales observamos la misma realidad divina que ningún atributo singular puede capturar completamente. Su santidad informa su amor haciéndolo más que sentimentalismo, su justicia informa su misericordia haciéndola más que permisividad, su ira informa su paciencia haciéndola más que indiferencia, su soberanía informa su fidelidad haciéndola más que deseo sin poder para cumplir. El problema nunca fue que estos atributos sean incompatibles. El problema es que nuestras categorías mentales son demasiado limitadas para capturar la complejidad de un ser infinito. En el próximo video examinaremos cómo todos estos atributos se revelan simultáneamente en un evento donde cada uno se expresa con máxima intensidad sin cancelar a ningún otro. La cruz de Cristo, donde la santidad se satisface completamente, la justicia se cumple exhaustivamente, la ira se absorbe totalmente, el amor se demuestra definitivamente, la misericordia se extiende generosamente, y la fidelidad se mantiene inquebrantablemente todo al mismo tiempo. Esa será la prueba definitiva de que estos atributos no solo coexisten, sino que se requieren mutuamente. No necesitas un Dios cómodo, necesitas al Dios real. Hasta el próximo capítulo.